Buenos días a todos, gracias por la invitación a CIRPAN. La verdad es que es un agrado nuevamente estar con ustedes. La última vez estuve en las oficinas, pero ya estamos hablando como el año 2019, si no me equivoco. Y bueno, qué bueno por último verlos nuevamente por este lado. Me presento, gracias por la presentación, Lician lo hizo muy completo, pero les quería contar brevemente nomás quiénes somos como oficina. Nosotros somos DLA Piper, somos una oficina estamos prácticamente en casi todo el mundo. Somos una oficina de abogados y somos lo que llamamos un full legal service, una oficina que ve toda clase de temas de empresa, de litigios, tributarios, propiedad intelectual, eh, gobiernos corporativos, temas corporativos en general. Y el área en que estamos con Ignacio es el área laboral, que como bien decía Lician, trabajamos bastantes temas también eh, dentro de los temas laborales. Vemos toda clase de temas laborales, incluyendo negociaciones colectivas, temas individuales, despidos, defensas judiciales, etc. Y en ese punto, bueno, con Ignacio y con el resto del equipo nos ha tocado estar estudiando el proyecto de constitución. Ustedes saben que siempre la constitución tiene, cualquiera sea, tiene un impacto importante en las relaciones laborales. Es un punto que tiene que tenerse en consideración y que efectivamente de tiempo en tiempo vamos viendo que existen conflictos constitucionales relacionados con la gestión de personas y que tienen que abordarse y que muchas veces a ustedes los obligan a tomar decisiones. O sea, si alguno de ustedes, por ejemplo, alguna vez consideró o le pudieron haber sugerido, por ejemplo, instalar una cámara en los computadores de los trabajadores mientras estaban en pandemia, probablemente sus asesores legales le dijeron, oye, ojo, aquí hay una restricción constitucional a esto. Por tanto, efectivamente, las constituciones tienen impacto en la forma en que se llevan adelante las relaciones laborales. Y voy a hacer una proyección y, perdón, un segundo, espero lograr hacerlo mejor que la vez anterior, así que ustedes me tienen que decir por favor si se ve. ¿Pueden ver en pantalla completa? Entonces, bueno, lo que tenemos hoy día, todos sabemos, es un proyecto de constitución que tiene que votarse el próximo domingo 4 de septiembre, ¿verdad? Y las opciones son o se aprueba el proyecto constitucional o se mantiene la constitución actual, ¿ya? La constitución actual en materia laboral y de seguridad social ha sufrido algunas modificaciones durante los años, no muchas, y de alguna manera ha ido también, no sé si moldeando, pero viene efectivamente, ha influido de alguna manera en cómo se llevan las relaciones laborales en este país. Y por eso es importante que vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que tenemos hoy día en la Constitución, porque, insisto, hoy día lo que se vota es o el nuevo proyecto a fardo cerrado o lo que existe a fardo cerrado. Otra cosa es que haya voluntad política inicialmente de ambos bandos, ¿cierto?, de hacer modificaciones o en el caso de la opción a prueba existen, al parecer, disposiciones a hacer algunos cambios que entiendo dentro de lo que se ha leído no se toca lo laboral, y en el caso del rechazo también de eventualmente o modificar o hacer una nueva constitución, pero son opciones, insisto, políticas que no están hoy día dentro del texto de, de las normas constitucionales transitorias, que son las que han llevado adelante este proceso y que vienen de noviembre del año 2019. Entonces vamos a ver rápidamente qué es lo que existe en la actual Constitución para que podamos hacer una comparación adecuada con lo que va a ser modificado o cuya modificación se propone más bien. No vamos a ver todo esto, pero hoy día está estructurada la Constitución de 1980 o 2005, según se le quiera ver, pero está estructurado en base a estos tres ejes. Básicamente, la libertad de trabajo y la negociación colectiva, derecho de sindicalización y derecho a la seguridad social. Voy a referirme brevemente a algunos de estos puntos. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día la Constitución, Ignacio se va a referir a esto, pero habla de la libertad de trabajo versus el derecho al trabajo.
Ahí hay una diferencia. Y en libertad de trabajo, lo que implica la libertad de trabajo básicamente desde el punto de vista de los trabajadores, es el derecho a poder, ¿cierto?, acceder a un trabajo y mantenerse en un trabajo y mantener su trabajo y poder básicamente terminar incluso libremente un trabajo, o sea, puede un trabajador renunciar, ¿no? Para el empleador es la libertad de contratación de personal, básicamente que nadie pueda imponerle una prohibición, por ejemplo, administrativa, usted no puede contratar más trabajadores. Eso es como está hoy día esto, ¿no? Y también implica una libertad de determinar el contenido de los contratos de trabajo y la voluntariedad del trabajo. No existe el trabajo forzado, el trabajo esclavo. Por supuesto que esta libertad de determinación de un contenido de un contrato de trabajo por las partes, como existe en el derecho laboral, tiene un límite que es la irrenunciabilidad de los derechos, tal como está en el artículo 5 del Código del Trabajo, pero básicamente que ciertos derechos no pueden ser renunciados a los mínimos laborales. Yo no puedo pactar un ingreso mínimo, un sueldo inferior al sueldo mínimo mensual. No puedo pactar jornadas de 60 horas, porque ya sé que la ley me dice que es un máximo de 45. A eso va la irrenunciabilidad. El derecho a no ser privado injustamente del trabajo, hay una duda ahí. Bueno, lo que hoy día se establece tanto en el sistema legal y que está conforme a la Constitución es el sistema de estabilidad relativa del empleo en Chile. ¿Qué significa esto? Es que ustedes habrán visto cuando uno toma el Código del Trabajo y ve las causales de despido, artículos 159, 160 y 161 y 171, básicamente cuando se genera una disputa por despido, el trabajador no es reinstalado, y si ese despido es considerado ilegal, arbitrario o improcedente, no es restituido en su puesto, sino que lo que se hace es entregarle una indemnización con un cierto recargo conforme a la causal. Esa es la estabilidad relativa, es decir, la ley y la Constitución reconocen que es importante, que requiere una compensación, pero no la reinstalación al trabajador en su anterior puesto, salvo por situaciones muy, muy excepcionales, como son básicamente los fueros o los despidos con discriminación grave. También existe el principio de la justa retribución del trabajo en la actual Constitución. Básicamente lo que se ha dicho por el Tribunal Constitucional y la Organización Internacional del Trabajo es que esto no se cristaliza en una fórmula matemática, sino que en general responde al concepto de ingreso mínimo mensual, aunque el Tribunal Constitucional se ha ido abriendo a utilizar este concepto de justa retribución con la actual Constitución para dejar sin efecto ciertos sistemas de compensación variables, cosa que es bien discutible, pero bueno, ahí está. Otro aspecto importante de la actual Constitución en materia laboral es la prohibición de discriminación como concepto genérico, salvo la capacidad o idoneidad personal. O sea, bajo la actual Constitución podemos efectuar las discriminaciones arbitrarias, por supuesto, están prohibidas, y las discriminaciones que sabemos que se basan en capacidad o idoneidad de los trabajadores son permitidas. Por ejemplo, cierta cantidad, saber inglés para un puesto que efectivamente requiere hablar inglés, tener cierto mínimo de entrenamiento para poder trabajar como tornero, por ejemplo, que no puede trabajar cualquier persona, es legítimo. Cualquier otra diferenciación puede ser sospechosa de discriminación. Por supuesto, hay discriminaciones que son per se ilegales, como la condición sexual, el género, etcétera. En principio son ilegales por sí mismos, en principio, pero cualquier otra discriminación que no se base en capacidad o idoneidad, si no es por sí misma discriminatoria, va a ser sospechosa y puede ser discutida. Eso bajo la actual Constitución. La prohibición de trabajo, dice la Constitución actual, solamente por ley. Dice, solamente por ley pueden prohibirse ciertos trabajos que sean opuestos a la moral, seguridad o saludicidad pública, interés nacional. Típico de estos casos es la prohibición del trabajo infantil. Evidentemente que tiene una base de sentido común y ahí hay una prohibición clara. Prohibición de exigencia de afiliación o desafiliación para desarrollar un trabajo, ¿cierto? Aquí es muy importante todo el tema de colegios profesionales, donde hasta antes de la
hasta antes de 1980, había que ciertas profesiones o oficios necesitaban estar inscritos y registradas las personas para poder desarrollar las acciones de desarrollar su profesión. Eso fue eliminado con esta normativa. Y la afiliación o la desafiliación también eso implica también que los sindicatos no pueden exigir afiliación o desafiliación para desarrollar el trabajo. La negociación colectiva bajo la actual Constitución se desarrolla con la empresa que elaboran. Esto es importante porque se establece ya a nivel constitucional un nivel de negociación colectiva que es a nivel de empresa, ¿ya? O sea, por lo menos la negociación colectiva reglada, que es obligatoria, con derecho a huelga, que obliga a la empresa a negociar de manera colectiva, solamente y por mandato constitucional puede darse a nivel de empresa. Bajo la actual legislación podría darse a nivel incluso una negociación de industrias o a nivel ramal, podría existir bajo la actual legislación, no la Constitución, pero siempre es voluntaria, no es obligatoria. Por la modificación del año 2017 del Código del Trabajo en materia de negociación colectiva se permitió una negociación entre federaciones y confederaciones y asociaciones gremiales, pero es voluntario para todos los lados, incluso cuando llegan a un acuerdo, es voluntario para los sindicatos que son parte de esa federación o confederación y es voluntaria para las empresas que forman parte de esa asociación gremial. Entonces, no se incumple ese mandato constitucional, pero lo importante es que es absolutamente voluntaria. La negociación obligatoria es, bajo el mandato de la actual Constitución, solamente puede ocurrir a nivel de empresa por esta frase, por esta expresión que comentamos. Señala la Constitución que es un derecho de los trabajadores la negociación colectiva y excluyó a los sindicatos, por lo cual esto permitía, ¿cierto?, la negociación de grupos negociadores hasta el año 2017. A partir del 2017, esto iba a estar permitido en la reforma laboral, si se acuerdan, del 2017 iba a estar permitido para aquellas empresas que no tenían sindicatos, pero dado todo lo que pasó con el Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto varias de esas normas, el gobierno de la época decidió eliminar las normas sobre grupos negociadores y hoy día estamos en este limbo en que la administración anterior aceptaba el registro de pactos de grupos negociadores y la administración actual no los acepta. Pero en principio lo que ha dicho el Tribunal Constitucional con la actual administración, con la actual Constitución, es que la negociación colectiva pertenece tanto a los sindicatos como a los grupos de trabajadores. Y aquí vamos a ver un cambio también con el proyecto. La modalidad de la negociación colectiva depende de la ley, o sea, es la ley la que tiene que definir y habla de alcanzar una solución justa y pacífica, lo que implica que en la huelga debiese ser una huelga pacífica, no una huelga violenta, cosa que también, ojo, que es algo que se discutió bastante en la reforma del 2017 y no poca gente y no pocos miembros del Congreso abogaban por una negociación y por una huelga que tuviera ciertas cuotas de violencia, que es una situación bien lamentable, pero se discutió y finalmente no prosperó, pero estuvo en la mira en algún minuto. La ley puede establecer que ciertas empresas deban ir a arbitraje con motivo de la negociación colectiva. Esto, si bien es cierto, es excepcional, y a mí personalmente me ha tocado participar en arbitrajes de negociación colectiva, es muy excepcional y está hoy día, por ejemplo, limitado a empresas como empresas renales, que no pueden simplemente paralizar, algunas empresas de servicios públicos también, cada día más limitado, pero efectivamente existe y es una norma muy excepcional, pero la propia Constitución establece esta alternativa. Y el derecho a huelga, una de las grandes críticas que se ha hecho a la actual Constitución es que no consagra explícitamente el derecho a huelga, sino que lo realiza de manera negativa, diciendo que ciertos funcionarios del Estado no pueden irse a huelga, lo que aplicando el sentido contrario, uno dice, entonces todos los que no estén en esa categoría pueden irse a huelga. Pero evidentemente ya hace mucho tiempo que la jurisprudencia lo trata como un derecho constitucional que deriva justamente, y eso es muy importante, deriva de la negociación colectiva, cosa que vamos a ver cambia con el proyecto de constitución, lo cambia completamente. En cuanto al derecho a la sindicalización, la Constitución actual establece la libertad sindical, lo que implica la libertad de afiliación,
protección de la personalidad jurídica de estas organizaciones y la prohibición de participar en actividades político-partidistas, cosa que también vamos a ver puede tener un cambio bajo el proyecto de constitución. Ignacio, paso contigo ahora. Perfecto. A ver, en relación a lo que viene ahora, vamos a hacer un análisis macro de la formación de las normas que vendrán en relación a derecho al trabajo, derecho sindical y derecho a la seguridad social. Acá, fundamentalmente, nos vamos a centrar en 4 puntos que son más bien macro, nuevamente señalo, pero que son interesantes para tener en el análisis. Una cosa interesante es que la actual constitución y el proyecto o borrador de nueva constitución mantuvo en materia laboral, sindical y de seguridad social la reserva legal, que se llama. ¿Y qué significa ello en la práctica? Es que cualquier norma de dicha índole debe ser o una ley o debe tener su origen o fundamento en una ley. Es decir, no basta lo que se llama la potestad reglamentaria del presidente de orden autónomo, sino que debe ser la potestad reglamentaria de orden derivado, es decir, que deriva de una ley. Eso es interesante porque dentro, digamos, del ruido que se pudo haber escuchado, al menos se mantuvo dónde encontrarlo y cuál es el marco del que vienen estas normas de Estado. En segundo lugar, en relación a quién las aprueba, la actual Constitución, esto estuvo de moda un par de meses atrás, la discusión entre el bicameralismo simétrico y asimétrico. Acá se mantuvo el concepto de antiguamente o actualmente, digamos, el concepto es de bicameralismo asimétrico, que quiere decir que las normas laborales deben ser revisadas, conocidas y aprobadas, tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. Y en cambio, el borrador de nueva constitución en esta materia mantuvo señaló que solo deben ser conocidas por la Cámara de Diputados. No es de aquellas materias que se ha discutido bastante, que son algunas materias, pero no de esta índole, que son normas de acuerdo regional, y acuerdo regional se refiere porque, como ustedes saben, el nuevo Senado se va a llamar la Cámara de las Regiones, se disminuyó mucho sus facultades, y en esta disminución hay muy pocas materias, hoy día son todas, pero muy pocas materias que deben ser conocidas por el Senado, futura Cámara de las Regiones. Las materias laborales, previsionales y sindicales no son de esas materias de acuerdo regional. Posteriormente, hoy día que es parte de la discusión de los últimos años, hay ciertas normas que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Qué significa eso? Que son aquellas materias que solamente pueden ser propuestas por el presidente de la República al Parlamento, sin perjuicio del gallito que se ha dado en los últimos años, digamos. Y esas materias correspondían a materias de seguridad social. Esto es relevante porque en la actual Constitución, el mantra general es señalar que aquellas materias que generan gasto para el Estado, digamos, pero en relación a seguridad social, que en general implican gasto para el Estado, está señalado expresamente que son materias de iniciativa exclusiva. En cambio, en la actual el borrador de actual Constitución, se señala la glosa o el comentario o la frase en relación a materias de seguridad social que son de iniciativa exclusiva, por lo cual podrían o no ser materia de iniciativa exclusiva en la medida que irroguen o no gasto al Estado. ¿Cuál sería un buen ejemplo de la diferencia? Por ejemplo, las normas de seguro de desempleo o seguro de cesantía, dado que no son aplicables a los funcionarios del Estado, estas podrían o no ser materia de iniciativa exclusiva. Hay algunas normas de la ley de seguro de desempleo que sí irrogan gasto del Estado, pero en su gran mayoría solo irrogan gasto a los particulares. Y en relación a los quórums, la diferencia se presenta en materia de seguridad social, porque en materia generales, digamos, que serían las laborales y las sindicales, son simplemente materias de la mayoría de los presentes, 50% más uno de los presentes, en la actual y el borrador de nueva constitución. Y en materia de seguridad social, corresponde a mayoría absoluta a los diputados y senadores en ejercicio, es decir, no es relevante quién esté en la sala, sino que lo relevante es el número global. Pues, Luis, pasemos al siguiente tema. Posteriormente, esto a modo de barrido general también,
Se elimina el concepto de recurso de protección y se crea una acción de tutela de derechos fundamentales. En materia laboral, el recurso de protección es más bien poco usado, casi nada, digamos. Bueno, ahí lo explico en la siguiente parte. ¿Por qué? Porque el fondo, no, vuelve atrás. Porque el fondo se encuentra de forma relevante e importantemente limitado a ciertas materias, y en materia laboral se encuentra limitado simplemente a la libertad de trabajo y su derecho a libre elección y contratación, es decir, nadie me puede obligar a trabajar en algo que no quiero, y tengo la posibilidad de trabajar en aquellas materias que la ley permite, que son todas salvo aquellas que la ley expresamente prohíbe. Básicamente lo mismo que ninguna, no, Luis, quédate, ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, y en materia de sindical está simplemente limitada al derecho a sindicalizarse, que es fundamentalmente la idea de afiliarse a una organización sindical o a desafiliarse, pero en el fondo está limitado a aquellos aspectos. Sin embargo, en la nueva Constitución, o el borrador de nueva Constitución, primero, este concepto se modifica a la acción de tutela de derechos fundamentales. Ya no será conocida, ya no es una acción rápida y expedita como el recurso de protección, sino que pasa a ser conocido por tribunales de instancia, tribunales de primera instancia. Lo más probable es que sean, esto tiene que ser regulado por ley, pero lo más probable es que sean los tribunales laborales hoy día, y la ley señala que este debe ser un proceso sumario, o sea, al menos en materia laboral, un proceso sumario. Yo tengo la sensación de que probablemente va a ser una especie de procedimiento monitorio, pero algo que va a quedar a regulación, digamos. Pero, y la gran diferencia en el aspecto de las garantías protegidas es que no hay ningún tipo de limitación. Es decir, todas las garantías que vamos a pasar a señalar son eventualmente objeto de recurso de acción de tutela de derechos fundamentales, y se plantean ciertas limitaciones, cuáles son, que debe ser mientras la vulneración persista. En cambio, en el actual recurso de protección, hay un plazo para interponerlo por la existencia de una acción, acto o omisión ilegal o arbitrario, y solo puede ser utilizado si no hay otra acción judicial, salvo aquellos casos que por su urgencia o gravedad pueden provocar un grave daño inminente e irreparable. ¿Por qué es relevante este último párrafo? Es porque en la actualidad, que es lo más probable que en el futuro pase a ser re-regulado o readecuado, está la acción de tutela de derechos fundamentales del Código del Trabajo, el cual es conocido por los tribunales laborales. Y en este aspecto, en el cambio va a existir un desajuste, por lo cual, a mi modo de ver y lo que yo creo personalmente, es que todos los nuevos derechos del borrador de nueva Constitución van a poder ser acción de la acción de tutela de derechos fundamentales, dado que la acción de tutela de derechos fundamentales del Código del Trabajo va a estar desajustada, dado que esta va directo o hace un cruce perfecto, o directo más que perfecto, entre los derechos fundamentales de la Constitución actual y aquellos protegibles, salvo, por ejemplo, el derecho a la discriminación del Código del Trabajo, del artículo 2, inciso 4 del Código del Trabajo. Con lo cual va a haber un momento de desajuste, pero además hay muchos derechos agregados por la nueva Constitución que no están en la actual Constitución, y en el fondo van a ser nuevos, y la única forma de reclamarlos hasta la readecuación va a ser por esta vía. Ahora pasemos. Sí, solo un segundo, Ignacio, solo para complementar ese punto, yo creo que para complementar finalmente lo que dice Ignacio, aquí el riesgo que puede darse, especialmente como dice Ignacio, mientras no haya una adecuación, es que veamos una mayor litigiosidad constitucional de, por ejemplo, despidos, que alguien diga, mira, sabes que yo quiero que me devuelvan mi trabajo porque mi despido es inconstitucional, ya fue un despido arbitrario, inconstitucional, entonces, o como sea, la verdad es que esto la relación laboral un poco se constitucionalice más en materia de litigio. Entonces, ese es un peligro, por lo menos mientras no se haga una adecuación por vía legal. Perdona, pasamos ahora. Ya, posteriormente, como veníamos llevando la nueva Constitución, ahora yendo directamente a la nueva Constitución,
plantea una amplitud mayor en relación a derechos laborales que los existentes actualmente, como señalamos, están fundamentalmente relacionados con la libertad de trabajar y la libertad de sindicalizarse, de desafiliarse, pero el fondo estaba desde la óptica de la libertad, digamos. En cambio ahora está desde la óptica, o sea, el borrador de nueva Constitución plantea una óptica mayor de protección al trabajo y al trabajador, fundamentalmente. Por lo cual, esta parte la distinguimos fundamentalmente dos elementos, que son los derechos laborales de carácter individual, fundamentalmente, desde los derechos establecidos, y posteriormente vamos a hablar desde las obligaciones del Estado. En relación a los derechos establecidos, el primer derecho que se establece, o nuevo, digamos, es el derecho al trabajo decente. ¿Qué es el concepto del trabajo decente? Es un concepto que viene la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, promoviendo más o menos desde 1919, digamos, que es un concepto que no se encuentra constitucionalizado ni legalizado en Chile, y tampoco se encuentra definido por la Organización Internacional del Trabajo. Hay muchas definiciones dando vuelta, y lo interesante de la nueva Constitución en este aspecto es que lo define. Y señala, comprende el derecho a condiciones laborales equitativas, a la salud y seguridad del trabajo, el descanso, el disfrute de tiempo libre, la desconexión digital, la garantía de indemnidad y el pleno respeto a los derechos fundamentales en el contexto del trabajo. Como pueden ver, es muy amplio. Y esta es una de las materias que nosotros vemos con que existe una mayor oportunidad, digamos, de constitucionalización de los derechos fundamentales, porque como ven, el concepto de trabajo decente es un concepto muy amplio. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la garantía de indemnidad, es que nadie puede sentirse vulnerado por ejercer un derecho fundamental o un derecho laboral. Por lo cual, hay un amplio margen en la medida de que no existe una adecuación, existe una gran amplitud para ejercer la acción de tutela de derechos fundamentales que ya mencionamos. La existencia del derecho a una remuneración equitativa, justa y suficiente que asegure el sustento y el de sus familias. Sobre este punto, claramente no, o sea, al menos yo creo que no se están refiriendo al concepto de ingreso mínimo mensual. Esto falta una adecuación legal, pero en el fondo se están refiriendo a un concepto, entre comillas, más blando, y probablemente yo tiendo a creer que va a tender a buscar la equiparación a la línea de la pobreza, pero lo garantiza o lo establece como un derecho constitucional a la remuneración equitativa, justa y suficiente. Acá el punto relevante es la palabra suficiencia. Y además hago un comentario que me sorprendió a mí personalmente, es que se habla de sus familias y no se habla de su familia. Por lo cual ahí se abre un concepto interpretativo de hasta dónde llega el concepto de remuneración equitativa, justa y suficiente. Posteriormente se arma como derecho constitucional el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. Este es un concepto interesante porque va a permitir muchas interpretaciones el concepto de igual valor, ya que actualmente cuando uno habla de igual remuneración tiende a plantearlo de dos aspectos fundamentalmente: la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, y copulativamente el concepto de a igual labor realizada, pero no al valor del trabajo realizado. Por lo cual acá ya salimos probablemente del concepto de pares, sino que vamos a tener que revisar o analizar, me estoy imaginando una especie como de tabla de valores entre distintos puestos de trabajo. Por lo cual este es un concepto abierto que por el momento no hay mucho que señalar, pero sí hay que señalar que se abre el aspecto ya no entre sexos o géneros y entre ya no iguales posiciones, sino que entre distintas posiciones. Y por último, y que era un poco el empalme que estaba planteando Luis, se plantea como prohibiciones en los derechos laborales, la prohibición de la discriminación laboral, que eso, si bien puede emplear de forma importante el punto, es un derecho ya consagrado, al menos en el Código del Trabajo. Se plantea como prohibición constitucional el despido arbitrario y toda distinción que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal. Me voy a detener en el tema del despido arbitrario, porque en el fondo hoy día la relación laboral termina cuando el despido se considera como injustificado, indebido o improcedente. Estamos hablando de un problema básicamente de dinero, salvo situaciones muy particulares. Cuando estamos constitucionalizando el asunto, existe una posibilidad de que se considere como una nulidad de derecho público, una inexistencia, y aquí lleva a ello
que el puesto de trabajo se amplíe al menos el aspecto o el espectro de posibilidades en que el trabajador deba ser reincorporado. Hoy día está simplemente limitado al caso de que sea una discriminación, generalmente de carácter político o sindical, pero cuando lo planteamos en el orden constitucional, al menos podríamos decir que existe una posibilidad, un riesgo, en que el despido arbitrario sea considerado inconstitucional y por tanto deba regresar a su antigua posición. Pasemos de diapositiva. Acá hablamos de las obligaciones del Estado, ya no son un supuesto individual de empresa y trabajador, sino que son ciertas obligaciones que la nueva Constitución exige o establece para el Estado. ¿Cuáles son estas? Primera, es generar políticas públicas que permitan conciliar la vida laboral, familiar, comunitaria y de trabajo de cuidados. Acá yo diría que la gran novedad, porque esta es una... Se te salió la presentación. El resto, conciliar vida laboral, familiar y comunitaria. No, vuelve. Podríamos señalar que es una materia que ya se está haciendo como política pública, por lo cual lo más nuevo es esta orden que se le entrega al Estado en relación a la conciliación de los trabajos de cuidado. ¿Qué va a significar esto? Al menos la discusión pública entiende la idea del trabajo a los trabajos de cuidado, es decir, los trabajos domésticos, sea en general la vida familiar, digamos, está relacionado, pero es algo que tiene que desarrollarse. Pero fundamentalmente yo diría que ese es el gran cambio en ese punto. Segundo, garantizar. Es importante la palabra garantizar, porque no es promover ni promocionar, sino que es garantizar el respeto a los derechos reproductivos de los trabajadores, eliminando riesgos que afecten la salud reproductiva y resguardando los derechos a la maternidad y la paternidad. ¿Qué va a significar esto? Nuevamente va a depender de cómo se interprete o cómo se legisle, pero el punto relevante es que se garantiza y ya no es una promoción. En el ámbito rural o agrícola se establece que el Estado debe garantizar condiciones justas y dignas del trabajo de temporada, resguardando el ejercicio de los derechos laborales y seguridad social. Esto probablemente va a llevar a que, lo más probable, digamos, es que esto lleve a que en materia de derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva en materia de trabajadores de temporada sea un derecho al igual que los trabajadores indefinidos de la empresa, digamos. Yo diría este artículo parte de un prejuicio en relación a que los trabajadores rurales tienen condiciones de trabajo más precarias que los trabajadores de la ciudad, digamos, pero fundamentalmente lo que uno podría decir de buena primera es que se va a tender a igualar, y creo que la gran diferencia actual es en relación a sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores de temporada. Además, se reconoce la función social del trabajo, y un órgano autónomo debe fiscalizar y asegurar la protección eficaz de trabajadores y organizaciones sindicales. Fundamentalmente, en este caso, yo plantearía que que acá se constitucionaliza la dirección del trabajo, obviamente no como dirección del trabajo, como se hace en la Constitución con muchos órganos autónomos, pero se constitucionaliza la existencia de un órgano de carácter de protección laboral, lo cual no es un mayor cambio, pero el gran cambio, diría yo, es que no se menciona a los empleadores, sino que el fondo de la protección de trabajadores y organizaciones sindicales, es decir, le permite entregar un cejo, ¿ya? Que puede o no tener en la actualidad dependiendo, pero se le entrega y se le permite. Y se prohíbe toda forma de precarización laboral, así como el trabajo forzoso, humillante o denigrante. Esto ha abierto muchas interpretaciones. Por el momento no hay mucho que señalar. Lo único que se ha interpretado es que cuando se habla de toda forma de precarización, yo diría que esto se ha interpretado según lo que haga cada abogado, por lo cual esto va a depender mucho. Precarización, según diferentes teorías, pueden llevar desde los trabajadores de plataformas hasta el trabajo en régimen de subcontratación o las empresas de servicios transitorios, digamos. En Chile están permitidos, en Chile no se ha considerado como trabajo denigrante ni precario, pero sí hay teorías o corrientes que lo consideran, por lo cual es una materia que puede ser objeto de diferentes interpretaciones. Por ejemplo, en esta materia, en México, las empresas de servicios transitorios o las empresas se encuentran total y completamente prohibidas. En cambio, en Chile se encuentran reguladas de forma restrictiva, pero reguladas y permitidas.
Eso en relación a los derechos de orden laboral individual y las garantías o protecciones que el Estado les debe dar a los particulares. O sea, les debe dar en materia laboral. Buenísimo. En el proyecto constitucional también vienen cambios a sindicalización, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Primero, bueno, se reconoce el derecho a la libertad sindical. Este derecho, tal como se plantea, es diferente de cómo estaba en la actual Constitución, que es básicamente la posibilidad de constituir sindicatos, modificarlo, afiliarse, desafiliarse. Este se subdivide en el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. En cuanto a la sindicalización, lo que reconoce el proyecto es la posibilidad de constituir organizaciones sindicales a cualquier nivel de carácter nacional o internacional. La verdad es que esto efectivamente se entendía parte de la libertad sindical ya con la actual Constitución, es más explícita simplemente, pero la verdad es que hoy día con la misma Constitución que tenemos podríamos haber interpretado que las organizaciones sindicales también tienen esta libertad y que era parte de la libertad sindical. Ahora, llama la atención de todas maneras la posibilidad de constituir o afiliarse a organizaciones internacionales. Insisto, se podía bajo la actual Constitución, pero llama la atención este reconocimiento porque las organizaciones internacionales sindicales suelen tener un funcionamiento un poco distinto del que conocemos como sindicatos a nivel nacional. Hoy día existe por lo menos una que en Chile funcionando, que el Industrial, tiene afiliada a la gente de la Constramed. Y bueno, porque llamó la atención, porque y tenemos harta experiencia en esto como oficina con otras de nuestras oficinas alrededor del mundo. Estas organizaciones suelen generar lo que llaman campañas internacionales, que son campañas para negociar, generan campañas de desprestigio de marca a nivel internacional. Entonces lo que suelen hacer es que se ponen de acuerdo sindicatos de una misma empresa de diferentes partes del mundo para ir levantando reclamos al mismo tiempo sobre ciertos puntos o generar daño a la marca como obligación de negociar. Es parte, hoy día, por eso les decía, funciona distinto como funciona un sindicato a nivel nacional. No consideramos que sea terrible, pero llama la atención de todas maneras sí que se haya reconocido con ese grado tan explícitamente en este nuevo texto. Está el derecho de afiliación y desafiliación, cosa que es muy importante porque al principio se discutía y existía el susto de que se obligara a los trabajadores, y creo que hubo hasta alguna propuesta por ahí, pero que se obligara a los trabajadores a afiliarse a una organización sindical. Esto no quedó en el proyecto y por tanto existe la libertad de afiliación o desafiliación sin perjuicio de lo que vamos a ver en la titularidad de negociación colectiva que tienen los sindicatos. La posibilidad de los sindicatos de establecer su autonomía normativa, o sea, cómo ellos determinan sus órganos, cómo determinan su forma de funcionamiento, cosa que tampoco es novedosa en realidad porque ya formaba parte de la libertad sindical bajo la actual Constitución y que está reconocido así también por el actual Código del Trabajo. La libertad de trazar sus propios fines, o sea que, insisto, esto puede ser más discutible, vamos a tener que ver cómo finalmente se aplica, porque claro, dentro de trazar sus propios fines, y ahí hago un empalme con lo que comentábamos inicialmente, está la prohibición explícita dentro de la actual Constitución de realizar actividades político-partidistas. Aquí la verdad es que en materia de sindicalización se establece una plena libertad, incluso podría tener alguna finalidad política, y la verdad es que tal como está reconocido en el borrador de Constitución, es difícil que alguien pudiera decir, no, mira, tú no puedes tener esa finalidad. Eventualmente la podría tener. Y ahí les recuerdo que en los estatutos de la CUT hasta principios de los años 90 estaba, por ejemplo, derrotar al capitalismo internacional. Eso lo cambiaron a principios de los 90, o a mediados de los 90, pero existía. Entonces, esa posibilidad de tener una mirada más política dentro de los mismos estatutos podría efectivamente darse si es que se interpreta de manera laxa. Entonces, hay que ver cómo
cómo se va a interpretar este punto en particular. El derecho a la no intervención de terceros, la verdad es que también esto está hoy día reconocido como una práctica antisindical, así que ahora, tenemos que ver nuevamente cómo esto se va. Hay muchos enunciados acá, hay muchos enunciados, uno va viendo los artículos y es el derecho a la no intervención de tercero, y la verdad es que es eso, es una línea. Vamos a tener que ver cómo se interpreta. Evidentemente que esperamos y debería interpretarse, si es que llega a aprobarse el texto, y que esto no, evidentemente no puede sustraerse a la intervención, a cierta intervención de supervigilancia del Estado, pero vamos a tener que ver cómo finalmente se interpreta, sin perjuicio que hoy día efectivamente la intervención se llama injerencia sindical, y la injerencia es una forma de práctica antisindical, especialmente cuando se desarrolla por la parte empleadora. O sea, no se necesita un nuevo texto constitucional. Ahora, pasa a estar reconocido como un derecho constitucional, pero efectivamente hoy existe y está tipificado por el Código del Trabajo como un tipo de práctica antisindical. Esto es importante, se establece la titularidad exclusiva del derecho a negociación colectiva de los sindicatos, señala además que muy explícitamente que es el único representante de los trabajadores ante empleadores. Esto es importante, como veíamos, el Tribunal Constitucional el año 2017, con la actual Constitución, dijo que en realidad la negociación colectiva no solamente eran titulares los sindicatos, sino que son también los trabajadores individualmente considerados, y por tanto a partir de eso dejó sin efectos varios artículos que se habían aprobado en la reforma de todo el capítulo de negociación colectiva del Código del Trabajo del año 2017. Ahora explicita que la titularidad solamente pertenece a los sindicatos. Por tanto, efectivamente, me parece que en principio esto no debiese afectar las normas de extensión de beneficios del Código del Trabajo, y por tanto no he visto nada aquí, por lo menos en el proyecto de Constitución, que uno podría decir esto va a quedar derogado, como sí pasa con otros aspectos, y por tanto eventualmente se podría mantener ambos sistemas, pero lo que es cierto es que con esto ya quedaría zanjado definitivamente que los acuerdos de grupo negociador no podrían sobrevivir bajo el texto de la nueva Constitución. Se les reconoce personalidad jurídica desde el depósito de los estatutos ante la Dirección del Trabajo. Esto, si bien es cierto, esto es una explicitación constitucional de una regla que ya está en el Código del Trabajo desde antiguo, y hoy día los sindicatos depositan los estatutos, tienen personalidad jurídica desde ese momento. Lo que sí existe un periodo de la Dirección del Trabajo, si no me equivoco, son de 60 días para poder revisar los estatutos y hacer reparos, y el sindicato tiene que efectuar los reparos, y eventualmente, si son sindicatos pequeños de menos de 25 personas, perdón, tienen que reunir un quórum dentro de un periodo de un año, o si no, se extingue por el solo Ministerio de la Ley la personalidad jurídica, y ese es un punto que yo creo que no se afecta con esta norma, no creo que se afecte, pero eventualmente alguien podría decir, no, mira, eso habría que derogarlo porque es incompatible con este principio. Yo creo que no, yo creo que ambos deberían sobrevivir, o sea, perfectamente puede sobrevivir con este texto. Se establece el derecho a la negociación colectiva, y en cuanto al derecho a la negociación colectiva se establece que dice que los trabajadores y trabajadoras, no los sindicatos, pero evidentemente está entendido que es a nivel de sindicatos, porque ya se estableció que la titularidad exclusiva es de los sindicatos, de elegir el nivel. ¿Ya? Elegir el nivel, volviendo hacia atrás en la presentación, en la actual Constitución, ya sabemos que se establece como negociación colectiva obligatoria a nivel de empresa. Acá no, acá se dice no, mira, aquí son los sindicatos los que definen si van a negociar por rama, por sectores o territorial. O sea, ustedes eventualmente como CIRPAN podrían tener una negociación territorial obligatoria definida por los sindicatos. Ahora, evidentemente este es un punto que tiene que definirse, por la ley, pero, o sea, que va a tener que no definirse, va a tener que aterrizarse el cómo se va a hacer, cómo van a definir los sindicatos, pero ahí está, o sea, efectivamente se extiende la negociación colectiva completa. Por todo, puede extenderse en cualquiera de estos aspectos. Esto es importante también. Señala la Constitución que las únicas materias que limitan la negociación colectiva, ¿cuáles son? Los mínimos irrenunciables fijados por ley a favor de los trabajadores. O sea, evidentemente, yo no puedo negociar
por vía de un contrato colectivo, yo no puedo modificar el sueldo mínimo. Yo no puedo tener un sueldo mínimo de 200.000 pesos o jornadas superiores a 45 horas hasta el momento, y así. Ahora, ¿por qué es importante? Porque hoy día el Código del Trabajo establece que existe una limitación a negociar colectivamente aquellos aspectos que puedan afectar la facultad de administración de la compañía. En definitiva, o sea, la facultad de poder ordenar, de poder sancionar, derivan de las facultades de administración, ¿ya? La dirección, yo finalmente, ustedes como empresarios, el deber, la facultad de dirección que tienen de ordenar su empresa, de ver qué es lo que se produce, cómo se produce, etcétera, no puede ser parte de una negociación colectiva, ¿ya? Con esto, la verdad es que esa norma del Código del Trabajo quedaría derogada y eventualmente sí podría negociarse colectivamente, incluirse como parte de la negociación colectiva, las facultades de dirección. Por ejemplo, podría establecerse que, como ocurre en otras jurisdicciones, que los despidos masivos tengan que ser informados a los sindicatos con un mes de anticipación, o que cambios en materia de producción, por ejemplo, también lo mismo. Si vamos a incorporar una máquina que eficienta, bueno, tienen que informárnoslo con antelación, o eventualmente llegar a aprobarse. Hoy día esto está prohibido. La verdad es que sí, para ser justos y razonables, no existe un mecanismo explícito en que yo pueda reclamar si un sindicato me está tratando de imponer una condición que limite mi facultad de administración, porque en los reclamos de legalía, en las negociaciones colectivas, está cuando la empresa recibe un proyecto que tiene un vicio de legalidad, por ejemplo en este caso, podría eventualmente repararlo ante la Dirección del Trabajo y decir, mire, esto efectivamente es ilegal, pero la verdad es que el Código del Trabajo excluyó explícitamente lo relativo a las facultades de administración. Simplemente está formado así, nadie lo pone, y si alguien lo pone, uno perfectamente lo que puede hacer es simplemente no negocio este punto. Hoy día con esta norma a mí me obligarían a negociar. Yo, para ponerlo en contexto, la obligación de una empresa en una negociación colectiva no es llegar a un acuerdo, sino que es negociar de buena fe. Yo tengo que sentarme a discutir y conversar, y puede ser que llegue a un acuerdo, puede ser que no llegue a un acuerdo. Eventualmente, si el sindicato hoy me dice, mira, los despidos yo tengo que aprobarlos, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo no voy a conversar esto. Si tú quieres, ándate a huelga, pero esto yo no lo voy a conversar, y nadie podría decir, esto es una práctica antisindical. Como sí lo sería si yo desecho todo el proyecto de contrato y digo, mira, yo no me voy a sentar a conversar contigo, no voy a conversar. Bueno, eso sería una práctica antisindical o desleal de la negociación colectiva. Lo otro no. Pero con esto, claro, yo sí por lo menos tengo que abrirme a la negociación de eventualmente las facultades de administración. Eso sí puede ocurrir. En cuanto al derecho a huelga, bueno, uno de los aspectos más importantes del derecho a huelga es que se disocia de la negociación colectiva. Como veíamos, la actual Constitución asocia la huelga, o sea, la verdad es que la huelga está establecida de manera negativa, pero tanto la legislación y donde está incluido se entiende que forma parte del proceso de negociación colectiva, y solo en este punto. Aquí se disocia y es un derecho completamente aparte si derivado a la sindicalización, ¿ya? Por tanto, como no está conectado, los sindicatos pueden declarar o podrían declarar una huelga perfectamente sin que esté asociado a un proceso de negociación concreto, ¿ya? Y esto puede ser complejo porque efectivamente se abren a las huelgas de solidaridad, a las huelgas políticas, puede ocurrir, ¿ya? Y la verdad es que la empresa no tendría mucha alternativa de tomar alguna decisión. Si bien es cierto, esto no está permitido en nuestra actual legislación, el año 2018, si no me equivoco, hubo un par de fallos, mi opinión es que eran bastante débiles los fallos en sí mismos de corte de apelaciones, pero bueno, ahí están, y donde sancionaron a empresas por tomar acciones de represalias ante dos sindicatos que empezaron paros un paro en reclamo de condiciones laborales, y otro era un paro ilegal, por supuesto, era un paro en apoyo a otro sindicato. La empresa en un caso tomó
decisión de amonestar, en otro despidió a algunas personas y las Cortes de Apelaciones consideraron que eran medidas perfectamente legítimas y posibles. Por supuesto, eso fue causó mucha controversia en su momento. La verdad es que yo creo que era bastante débil, pero con la actual Constitución esto sí sería una posibilidad, porque pasa a ser un derecho constitucional disociado de la negociación colectiva. Un punto que a mí me parece complicado es el de la titularidad. Uno podría decir, no, mira, esto evidentemente corresponde a los sindicatos, pero la verdad es que la norma habla de trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales. Por tanto, a mí por lo menos me queda la duda de cómo se va a interpretar. Porque claro, uno, si quiere hacer una interpretación más sistemática, podría decir, mira, esto evidentemente que apunta a que sean los sindicatos, pero la verdad es que como la norma hace la diferencia, dice que el derecho es un derecho de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales, actualmente uno podría decir, mira, a lo mejor un grupo de trabajadores no puede negociar colectivamente, ¿cierto? Pero sí puede paralizarse, por la razón que sea. Entonces, va a abrir, yo creo que vamos a tener un foco de controversia en ese punto porque claramente la norma no es clara. Valga la redundancia, claro. Señala que los sindicatos deben definir el ámbito de interés a defender y no pueden ser limitados por ley. Ahí nuevamente volvemos a la posibilidad de que los sindicatos definan ámbitos para irse a una huelga que van más allá de lo laboral y la verdad es que dice no pueden ser limitados por leyes. Es una prohibición explícita que tiene el proyecto, por tanto, un legislador más moderado no podría decir en algún momento, no, mira, sabes que esto tiene que ser solo para la negociación colectiva, o bien decir, mira, esto usted puede solamente hacer huelga fuera de la negociación colectiva para reclamar por derechos laborales. No, o sea, eventualmente puede ser una huelga política o un paro de solidaridad, también podría darse, o cualquier otro que se estime pertinente por ese sindicato. Así que ahí hay una norma que puede ser compleja. Otra novedad dice que la ley no puede prohibir la huelga y señala el proyecto que solo puede limitarse de manera excepcional para atender servicios esenciales cuya paralización puede afectar la vida, salud o seguridad de la población. Ya, un par de comentarios en esto. Hoy día, efectivamente, la Constitución actual prohíbe la huelga, ¿cierto?, para esta clase de servicios esenciales y como les comentaba inicialmente, cuando esto ocurre, lo que hace el Código del Trabajo es que regula un arbitraje de negociación colectiva. Entonces, el actual sistema legal sobre este punto es razonable al decir, mira, hay ciertas empresas que, como no pueden irse a huelga, les vamos a dar una solución alternativa, que es el arbitraje, que es un arbitraje que tiene sus propias complejidades y que la verdad es que siempre tira a alcanzar un acuerdo razonable entre las partes. Y lo importante es que existen cierto número de empresas, generalmente servicios públicos, como les contaba, las clínicas renales que simplemente no pueden paralizar, donde la huelga es imposible, ¿ya? Y hoy día cómo funciona es que el Ministerio de Economía, de Hacienda, Trabajo, una vez cada 2 años definen un listado de empresas que no pueden irse a huelga. No es un listado grande, es un listado de 30, 40 empresas a lo sumo. Y durante esos 2 años esas empresas no pueden irse a huelga y tienen que iniciar procesos de arbitraje si es que no llegan a una solución dentro del plazo normal de negociación colectiva, que es aproximadamente 45 días. Con esto, eso se elimina, ¿ya? Y por tanto, en principio, todos pueden irse a huelga. Sí, lo que se permitiría es la limitación, que es parecido a lo que uno podría decir, bueno, vamos al sistema de servicios mínimos que hoy día está en el Código del Trabajo. ¿Qué novedad hay en eso? O sea, lo primero es que primero sacamos todo un ámbito de empresas que sí van a poder ir a huelga, pero con servicios mínimos. Ya sabemos que los servicios mínimos, además, es primero una gran complicación para la definición, que la Dirección del Trabajo no cuenta con expertos y además, por convicción y doctrina, es muy complejo que nos acepten una calificación de servicios mínimos. Y ya cuando están funcionando, la verdad es que no es lo ideal porque tenemos una empresa que está en huelga y que tienen que incluir a miembros de un sindicato que están paralizados y enojados a operar ciertos servicios para que simplemente no se produzca un desastre. Otro punto que es bien importante es que en la actual legislación de servicios mínimos del Código del Trabajo, efectivamente se
permiten los servicios mínimos, dice la ley, para atender servicios esenciales que puedan afectar la vida, salud, seguridad de la población. Está excluido el tema del daño ambiental, pero entendemos que uno podría decir, no, mira, ahí está. ¿Qué es lo que sí se excluye y que podría eventualmente, de aprobarse el texto, considerarse ilegal, inconstitucional más bien? Son los servicios mínimos para proteger los bienes de la empresa. Acuérdense que hoy día los servicios mínimos también protegen los bienes, los activos físicos de la empresa. Entonces puede ser que alguno de ustedes tenga calificados servicios mínimos, por ejemplo, para que no explote una caldera, ¿ya? Bueno, bajo el actual texto, y aplicando el Código del Trabajo, uno podría decir, ¿sabe qué? Se dejó fuera todo lo que sea protección de bienes de la empresa como servicios mínimos y eventualmente podría llegarse a una interpretación lógica, que por supuesto sería un desastre, pero uno podría decir lógicamente, al no estar incluida los bienes, los activos corporales de la empresa, se han excluido, por tanto, sería inconstitucional una calificación de servicios mínimos que esté enfocada en bienes de la compañía. Solamente prohíbe la sindicalización y el ejercicio de la huelga a las policías y fuerzas armadas. Finalmente, se establece el derecho de participación de los sindicatos en la empresa. Lo importante es uno solo a través de las organizaciones sindicales, lo que, por ejemplo, deja fuera todo el sistema más europeo de participación en las empresas. Ustedes saben, aparte de los sindicatos, en Europa se establecen, pueden existir, hay consejos en algunas partes, en España, o delegados de personal, en Francia también hay consejos, y bueno, esos consejos, si no están asociados a los sindicatos, no podrían operar, por tanto, le da un poder que no tiene, por ejemplo, el modelo europeo de participación en las empresas. Se habla de la participación en las decisiones de la empresa, esto vamos a tener que ver, generalmente se conoce como participación en la empresa, estos consejos, pero no sabemos si aquí lo que se busca es una participación aún mayor y las decisiones van a tener que pasar necesariamente por una aprobación de los trabajadores, ni cuál es el nivel. Eso se supone que lo va a tener que definir la ley. Pero, y bueno, ahí lo único que podemos recoger es la experiencia comparada. La experiencia comparada hay, como les decía, hay en España. Entiendo que Alemania, dentro del contexto de Europa, es la jurisdicción que tiene un sistema de participación más intenso, lo que se llama el sistema de cogestión laboral. Para recordarles, no está en esta constitución, pero sí el actual presidente, cuando era diputado, el año 2020, proponía legislar y avanzar hacia directorios paritarios, 50% trabajadores, 50% asignados por los propietarios de la compañía. Hoy día eso es mucho más intenso de lo que está incluso en Alemania, que tiene un modelo de cogestión. Hoy día los sistemas alemanes 50 y 50 solamente aplican para empresas de 2.000 personas en adelante, y están en unos directorios que no son los que toman la decisión final, que podríamos decir, es una especie de subdirectorio que tiene funciones más bien consultivas. Eso no estaba en esa propuesta que estaba inicialmente por el presidente y que de alguna manera, no es que esté recogida acá, pero va delineando una posibilidad. Vamos a tener que ver qué es lo que señala la ley y ojalá que si se toman experiencias, que se tomen experiencias comparadas relevantes y prudentes sobre el punto. Ahora, después del derecho laboral y el sindical, vamos a hacer un breve barrido respecto al derecho a la seguridad social, cómo queda, digamos. En relación a la materia, en primer lugar, se reconocen los principios del derecho a la seguridad social de una forma bastante amplia, digamos, porque en general, y lo que ha dicho muchas veces el Tribunal Constitucional en Chile y las actas de la Comisión Ortúzar en la actual Constitución, si bien no se mencionan los principios en la actual Constitución uno a uno, sí están recogidos, pero son 4 principios y no los 9 que recoge la actual Constitución o el borrador de la actual Constitución. Los que están universalmente establecidos o conocidos o reconocidos, digamos, son el principio de universalidad, solidaridad, suficiencia e integralidad. En cambio, el borrador de la actual Constitución se habla del principio de igualdad, de participación, sostenibilidad y oportunidad. Tiendo a creer que el de sostenibilidad está dirigido a sostenibilidad del sistema, pero en el fondo
todos estos tienen distintos aspectos. Universalidad es que le llegue a toda la población, solidaridad es que exista una solidaridad entre la población. En lo que la actual Constitución, al menos lo que se ha discutido, es que está dada por los impuestos, digamos, y por lo que puede dar el Estado por medio de sus arcas generales. Probablemente el principio de solidaridad se va a establecer como contribuciones solidarias entre los diferentes estratos de la sociedad. Integralidad es que las prestaciones que se entreguen sean integrales. Unidad, que es probablemente el más complejo, es que sea un solo sistema. Igualdad es que todos reciban iguales prestaciones. Este también es un principio complejo, pero hay que ver cómo se desarrolla. Suficiencia es que sea suficiente para las necesidades del individuo. Participación es que haya participación en el sistema. Esto es algo que, si bien en el sistema no está reconocido como un principio ni como una ley, es algo que los diferentes aspectos de la seguridad social en Chile lo han ido reconociendo uno a uno. En materia de pensiones existen los consejos de usuarios para las AFP. En materia de accidentes del trabajo está la participación de las empresas afiliadas a las mutuales y los consejos de afiliados, etcétera, digamos. Sostenibilidad, como digo, entiendo que es la sostenibilidad del sistema. Y oportunidad es que la prestación llegue en tiempo oportuno, valga la redundancia. Posteriormente, este sistema debe ser de carácter público. Eso es lo que plantea el borrador de nueva Constitución. Acá está toda la discusión que se está planteando en términos generales de qué significa público. Si público significa o no estatal. La tendencia, o al menos las voces que han sonado, es que más que estatal o no estatal, significa que sea manejado o que manejado por el Estado y que la cara visible sea el Estado y que se permite a los particulares como back office. ¿Y qué significa back office en este caso? Por ejemplo, en materia de pensiones, es que puedan licitarse carteras, pero que lo que venga de primera mano sea el Estado. Esto obviamente todavía está por verse, faltan muchas leyes, mucha discusión, pero al menos lo que está rondando tiende a ver por ese lado, pero la discusión actual es qué significa público. Y por otro lado, el Estado define la política de seguridad social. Esto yo diría que es más complejo en relación, por ejemplo, probablemente en relación a las mutuales, ya que las mutuales finalmente son aquellas que, si bien hay una seguridad y está definida la gran política por los sucesos, en la baja política está definida por lo que las mutuales instruyen o las políticas que proponen a los particulares. Obviamente en materia de pensiones, digamos, la gran política y dónde se invierten los fondos y cuáles son las pensiones que se reciben está más bien regulado por ley, por lo cual yo tiendo a creer que si el Estado define la política de seguridad social, estaría comprendido en ello, digamos, más allá de la inversión de los montos. Y se establecerán las futuras coberturas. Esto la ley hace un gran listado de diferentes coberturas que son bastante amplias, pero no es objeto de esta conversación poder ir una a una. Finalmente se establece expresamente que el financiamiento será tripartito y el destino de los fondos será exclusivo, el destino de estos aportes será exclusivo a los fondos, digamos, o el objeto de la seguridad social. Esto sería, comparado con la actual Constitución, sería una especie de impuestos afectos, que no pueden haber impuestos afectos con otros fines, sería la misma lógica, probablemente. En relación al financiamiento tripartito, el borrador de la actual Constitución hace ver que los particulares y los trabajadores tendrán obligaciones de hacer hacer cotizaciones, y el Estado lo hará por medio de fondos generales de la nación. Pero genera la obligación de que lo realice por ese medio. Y garantiza la participación de los particulares en el sistema de seguridad social, tanto los sindicatos como los empleadores. Genera esa garantía que va en la línea del principio de participación que ya señalamos. No hay mayor bajada, digamos, esto lo que estoy señalando es lo que señala la nueva Constitución, pero no hay mayor bajada que esto. Por último, para ir cerrando, son varios los enunciados que tenemos. O sea, primero de aprobarse viene un proceso de implementación. Dentro de la implementación hay un año para iniciar trámites legales que generen el ajuste a las normas constitucionales. Son varios los puntos del Código del Trabajo que probablemente van a tener que adaptarse, y vamos a tener que ir viendo realmente cuál es la aplicación práctica que va a ser de las normas. Pero y ahí podemos pasar
puede pasar, por supuesto, un buen tiempo en esto. Agradecemos a todos por la participación. Veo que tuvimos un quórum bien interesado. Gracias, Luis, Ignacio, por conducir ahí este análisis con bastante imparcialidad, muy informativo, muy claro. Gracias al Comité de Personas por apoyar ahí en la organización de la actividad y permitir que esa instancia esclarecedora sea posible realizarse. Que tengan todos un excelente día y una excelente semana. Muchas gracias y gracias por la invitación. Que estén muy bien.